glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, amigos y hermanos, de verdad que es un gusto, un verdadero placer nuevamente el poder estar aquí a través del Remanente Adventista CR, este grupo de hermanos que todos los días, de lunes a lunes, estamos aquí a través de la 930 Radio Costa Rica AM y a través de Canal 19, siempre llevando un mensaje, hermanos, pues de bendición, porque podemos aprender lo que la palabra del Señor nos dice, podemos investigar también lo que los acontecimientos del tiempo actual, de los tiempos del fin en los que estamos viviendo, nos permiten vislumbrar y visualizar con respecto a la pronta venida de Cristo. De verdad que es una gran bendición. Mi nombre es Freddy Peña y como todos los miércoles estamos nuevamente aquí para poder aprender juntos y además de eso poder llevar a otras personas también la luz del Evangelio que dice la palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Como es nuestra costumbre, hermanos y amigos, vamos a empezar poniendo este programa del día de hoy delante de la presencia del Señor. Es un programa con un tema bastante interesante que han solicitado, que mucha gente ha tenido inquietud y que ahorita vamos a desenvolver según lo que las Escrituras, ese libro sagrado que inspira, que trae luz, que trae esperanza, que sirve para instruir, para redarguir en justicia, nos permite aprender el día de hoy. Le pido, amigo y hermano, que en el lugar donde usted esté, si puede de alguna forma acompañarnos en esta oración, lo haga para poder pedir dirección al Señor, al único que puede llevarnos a toda verdad, que es el Espíritu Santo, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, oh Dios, gracias, Señor, te damos por la maravillosa bendición que tenemos, oh Señor, de tener el don de la vida, por este hálito, Señor, por este regalo, Señor, preciado que tú nos has dado. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra, y te ponemos en este momento, Señor, la vida tanto mía, Señor, como expositor, como la vida, Señor, de todos y cada uno de los hermanos que a través de los diferentes medios y en los diferentes lugares, tanto de Costa Rica como fuera de él, en el mundo entero, nos están escuchando, nos están viendo, Dios. Te pido una bendición sumamente especial para ellos, oh Dios, que el Espíritu Santo, Señor, que es el que escudriña todo lo profundo, Señor, tuyo, Padre, todo lo profundo que pueda tener el hombre, Dios, abra las vías de nuestro entendimiento, nos dé oídos, Señor, de sabios, Padre, nos dé una lengua, Señor, de sabios, para poder nosotros exponer, Dios, decir lo que tú, Señor, quieres enseñarnos, Padre, y lo que la palabra nos indica, y también escuchar, oh Dios, con un oído atento, Señor, y una mente amplia, abierta y un corazón dispuesto para poder, Señor, encontrar esas verdades, esos tesoros, Señor, que están inmersos, Dios, que están ahí, Señor, para que nosotros podamos disfrutarlos, Señor, y alimentarnos, oh Dios, de la palabra divina, que es, como dice la misma palabra, Dios, el pan de justicia. Gracias, Padre. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos. Te pido que tú nos ayudes y que podamos en esta mañana, Señor, estudiar este tema y que podamos, oh Dios, a través de lo que no lo que nosotros pensemos, Señor, no lo que nosotros creamos, Señor, sino que podamos, oh Dios, acoplar a nuestras vidas, Señor, a nuestro pensamiento, acoplar a nuestra forma de vivir, Dios, lo que está respaldado siempre con un escrito está. Gracias, Dios, te damos la gloria y la honra y sabemos que en nosotros no hay mérito alguno, oh Dios, pero sabemos que todo lo que pedimos, Señor, al Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tú nos lo vas a dar. Así que es en ese nombre sagrado, Señor, sempiterno, en el que te venimos pidiendo, Dios, de que tú nos bendigas en esta mañana, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amigos, quiero aprovechar para enviar unos saludos de algunas personas que en esta mañana se han comunicado con nosotros. Es una gran bendición por los diferentes medios, a través del 83147619, a través del 86629553, que es el número de este servidor, y a través también de las redes sociales en todos los diferentes medios, ¿verdad?, que tenemos aquí en el Remanente Adventista, para poder accesar a los comentarios, accesar a las notas, a las publicaciones, accesar a las inquietudes también que todos y cada uno de ustedes tienen con respecto a los diferentes temas que se han ido desarrollando.
Y por eso queremos saludar en esta mañana, pues algunos hermanos que se han comunicado en esta semana. Tuve la oportunidad esta semana, de hablar con nuestro hermano Ederardo Moraga Rodríguez. Es un hermano que nos escucha, que nos ve también a través de la Canal 19, nos está siguiendo allá en el lado de Coronado. Una bendición para nuestro hermano Ederardo. Pudimos conversar un poquito con respecto al programa pasado, con respecto a lo que eran la crisis mundial predicha, todo lo que eran el asunto, los asteroides que venían y todas las señales que se estaban dando, ¿verdad? En este tiempo final. El hermano Ederardo estaba bastante interesado en el tema. Es una persona que estudia astronomía, ¿verdad? Es una bendición, de verdad, hermano Ederaldo. Gracias por los comentarios positivos, especial porque nos motivan, nos hacen seguir adelante cada día, pues esforzándonos más para que podamos juntos, como lo dije al principio, poder aprender. Porque esto es una escuela, hermanos, y en este tiempo no podemos descuidar ninguna luz que se va dando. A veces luces que podemos repasar, a veces luces nuevas, pero que nos permiten ir cada día siendo más aptos, más capaces de poder encontrarnos el día de mañana, ¿verdad? Cuando Cristo venga en las nubes con él. De verdad, una gran bendición. Para Juan Zamora, nuestro hermano Juan en Euruca, todavía estamos con el asuntico de los discos, hermano Juan. Tenemos un problemita ahí con unos quemadores, pero lo estamos solucionando en esta semana, Dios mediante, y podemos sacar ya algunas series para regalar. Entonces estamos comunicándonos con usted, hermano Juan. Para Carlos Velázquez, también nuestro hermano Carlos Velázquez, para toda su linda familia, sus hijas, para Sharon, para Carlita, para su esposa. De verdad, una gran bendición. Don Carlos siempre nos ve y siempre nos está sintonizando a través de Canal 19. Muchas gracias, hermano Carlos, y toda la bendición para usted y los suyos. Para Ronnie Mendoza, nuestro hermano Ronnie volvió a aparecer. Gloria a Dios, hermano Ronnie, allá en Pérez Celedón. De verdad que es una gran bendición los comentarios suyos. Gracias, toda la gloria y toda la honra es para el Señor. De verdad que sí, aquí en el Remanente Adventista solo somos instrumentos y servidores de lo que Dios quiere hacer y los que nos quiere enseñar a través de la palabra. Para Roy Francis en Atillo, hoy vamos a empezar a despejar una dudita con respecto a lo que dice la Biblia acerca de la Virgen María. Don Roy también se comunicó conmigo con respecto a ese tema porque le interesó mucho el programa de lo que fue el Día de la Madre, donde mencionamos la Reina de los Cielos, la Diosa Madre, y estuvimos explicando un poquito de este asunto, ¿verdad? Cómo se transmutó o por lo menos se tergiversó, ¿verdad? Lo que eran las fiestas paganas de Semeraris, de Osiris y algunos otros dioses ahí, ¿verdad? De la antigüedad paganos, y se transmutó y se llegó a establecer una fiesta disque cristiana, ¿verdad? En celebración del Día de la Madre. Hubo muchas inquietudes con respecto a eso. De hecho, por eso, pensando en lo que nuestro hermano Roy Francis nos comentó también, ¿verdad? Con respecto a esto y algunas otras personas que tuvieron inquietudes, este servidor el día de hoy va a dar el tema de qué dice la Biblia acerca de la Virgen María. Vamos a analizarlo, pero nos faltan 3 saluditos más. Concluyo para empezar ese tema tan importante. Para nuestro hermano Marcos Reiner Oviedo, allá en Grecia. De verdad que es una gran bendición que se comuniquen desde este lugar tan lindo, ¿verdad? De Alajuela, Grecia, nuestro hermano Reinier, un saludo para él. Están haciéndole llegar también los libritos que usted ha solicitado, hermano Reinier. Gracias de verdad por estar en sintonía con nosotros y poder compartir todas las enseñanzas que en el Remanente Adventista se están dando. Para don Gerardo González, también que nos escribe a través del Facebook. Gracias, don Gerardo, un saludo para él. Y para nuestra hermana Ginette en Alajuela, de verdad que es un gran gusto y un honor, hermana Ginette, el poder escuchar los buenos comentarios que ustedes hacen también a través de los medios cibernéticos, en este caso la hermana Ginette a través del Facebook. Bueno, a lo que venimos, hermanos y amigos, porque el tema de hoy, como digo yo, siempre se las trae. El tema es, ¿qué dice la Biblia acerca de la Virgen María? Vean qué interesante esto. Cuando hablamos acerca de la Virgen María, hermanos y amigos, estamos hablando de una mujer que fue escogida. En esto quiero ser bien claro y bien conciso, porque muchas de las personas que se han comentado, algunos en forma positiva, otros en forma negativa, ¿verdad? Respetamos todos los criterios de las personas, pero algunas personas que se han comunicado con este servidor le han dicho, pero es que ustedes irrespetan a María y no creen que María, y bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Primero quiero dejar bien enfático, quiero ser y dejar bien claro, amigos y hermanos, que María fue una mujer sobresaliente en la historia. O sea, fue una mujer que tenía muchos atributos, tanto así que Dios la vio con ojos en derredor de todo el mundo. Quiero ser claro con esto, ¿verdad? Y enfático.
alrededor de todo el mundo la escogió para traer nada más y nada menos, amigos y hermanos, que al Hijo de Dios, hacerlo carne. O sea, eso fue un privilegio, hermanos, fue un honor, fue una honra, de verdad, que no se le podía dar a una persona común y corriente, ¿verdad? Ella tenía que haber sido una persona bastante consagrada, una persona bastante recta en su forma de actuar, ¿verdad? Era una joven porque obviamente era una persona virgen en ese momento. Vamos a explicar todo lo que la Biblia nos dice, pero sí quiero recalcar, hermanos, y quiero puntualizar de que no es que yo o este servidor o el remanente adventista tenga algún irrespeto con respecto a la figura de esa mujer tan especial, pero de eso a tener que brindarle adoración y pleitesía y hacer de esto ya una doctrina de alabanza y de idolatría, lamentablemente, porque ese es el término, ¿verdad?, que hay que mencionar, es muy diferente. Entonces, estamos dándonos cuenta que la Virgen María, o bueno, como se le llama, ¿verdad?, o que María, la Biblia la menciona en algunos casos, y vamos a ver estos casos que se mencionan en la Biblia. Primero vamos a ir a la imagen que nos dice, que tenemos en pantalla, que nos habla con respecto a lo que se habla en Lucas. Se nos habla en Lucas lo siguiente y dice así, dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, Lucas capítulo 1, versículo 28, nos dice que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dice la Biblia, hermanos y amigos, que María se le llama muy favorecida. O sea, María era una persona que había sido escogida, como les dije ahora, porque era una persona buena, era una mujer justa y favorecida. Favorecida, podemos decir el término, con gracia por Dios. O sea, fue favorecida por ser justa y por ser una buena mujer, y la bendición o el favor que se le dio o la gracia se la dio Dios a ella. Eso es lo que nos dicen los versículos siguientes, que nos hablan con respecto a lo que el ángel conversó con. Ahí tenemos en pantalla la imagen del ángel que se le aparece el ángel Gabriel a María, y le da la noticia de que ella ha sido escogida por Dios y se le ha dado el honor, o se le ha dado el ser favorecida, que ahorita vamos a ver el término de favorecida y el término de gracia, ¿verdad?, de poder traer a este mundo, ¿verdad?, en carne al Hijo de Dios. Sigue diciendo los versículos, ¿verdad?, de Lucas, nos dice lo siguiente. En Lucas 1:28 nos sigue diciendo lo siguiente: y entrando en el ángel, vean qué interesante lo que leamos ahora, en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Quién estaba con ella? El Señor. Bendita tú eres entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Quiero, hermanos y amigos, que podamos entender este término, ¿verdad? Son palabras, como digo yo siempre, claves, que nos dicen que has hallado gracia delante de Dios. Ok, primero que nada, María sabemos que hizo los atributos, o tenía, digamos, estaba cuantificada por su forma de ser, de actuar, una persona bastante recta, bastante íntegra, la joven, ¿verdad? Y había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿qué es gracia? El término gracia, quiero que lo estudiemos porque está ahí en pantalla. El término original significa favor. Vean qué interesante: favor o bondad, especialmente si no ha sido ganada ni merecida. Vean qué interesante: gracia es favor o bondad que no se ha sido ganada ni merecida. Gracia es, por otra parte, en parte del término, un favor o un don o una concesión que se concreta sin ningún merecimiento en particular. O sea, básicamente, amigos y hermanos, vean qué interesante. Ustedes pueden buscar ese término, yo no me lo estoy inventando.
Pueden buscar ese término en cualquiera de los diccionarios, en cualquiera de las enciclopedias. El término lo pueden buscar en internet y el término relativamente es el mismo, es exactamente lo mismo. Es una bondad, es un favor, la gracia es un don, es una concesión que se da sin merecimiento en particular. O sea que Dios la escogió a ella y le quiso dar un regalo no merecido. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque no hay ningún hombre que pueda decirse que merece el tener a Dios por sus méritos propios. Fue que Dios, como lo vimos en el versículo anterior, que Dios la había visto a ella con ojos de gracia. O sea, que le quiso dar ese regalo, que le quiso dar esa bondad, que le quiso dar ese don y le quiso dar esa concesión, aunque el ser humano en general, no porque fuese María o fuese otro tipo, otra persona o otra mujer, en general no lo merecía. Mas esa gracia o ese don inmerecido, Dios se dignó verla con ojos de misericordia, de amor y de bondad hacia María, y le permitió tener ese gran privilegio que, como una mujer también especial en ese momento, ¿verdad? Estaba adquiriendo, de poder traer, o estaba teniendo esa concesión de poder traer al Hijo de Dios a este mundo. Interesante esto. Como les digo, vamos a ir explicando y quiero ir desgranando esos versículos de Lucas para que nosotros podamos entender, primero, que sí, era una buena mujer; segundo, que sí, recibió un don, pero lo recibió de Dios; y tercero, hermanos y amigos, de que ella no dejó de ser por este don, esta gracia, este regalo, esta concesión, no dejó de ser en ningún momento una persona común como cualquiera el resto del mundo. Amén. Vamos a seguir entonces viendo lo que nos dice el versículo. María misma, vean qué interesante, nos dice que María misma comprendió este hecho. María misma nunca se creyó más o nunca quiso exaltarse a sí misma, sino que María comprendió este hecho y declaró en Lucas capítulo 1 versículo 47: y mi espíritu se regocija en Dios, que es mi Salvador. O sea, ven qué interesante. María reconocía, y lo dice la Biblia en sus términos, en sus palabras, ella misma, que ella reconocía que el único que podía salvarla era Dios, que esa concesión que se había dado había sido dada única y exclusivamente por Dios. Ella se regocijaba no en sí misma por ser una gran mujer, no se regocijaba en que además de que a pesar de que todos los defectos que pudiera hacer el hombre, ella tenía la capacidad o tenía los méritos o estaba cuantificada para poder traer al Salvador de este mundo, sino que ella reconoce claramente en Lucas 1:47 que el único que es el Salvador de su vida era Dios. Sigue diciendo lo siguiente, nos dice: le dijo el ángel Gabriel en el versículo 32 de Lucas 11: será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Hablando de quién, amigos y hermanos? Hablando de Jesús, el niño que ella iba a tener en su vientre, hablando de aquella criatura que Dios le había concedido, que le había tenido el privilegio, la bondad, la gracia, el don inmerecido de tener al Hijo de Dios en su vientre. Y el ángel Gabriel no le dice a ella: amigos y hermanos, tú por ser tan buena vas a tener, tú porque tenés todos los atributos sino que le exalta y le recalca claramente que el fruto del vientre de ella es el que debe llevar toda la prominencia, el que debe llevar toda la alabanza y el que debe llevar la gloria. Entonces le habla en el versículo 30 y 32 y le dice lo siguiente: será grande, o sea Jesucristo, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él no le dice: y vuestro reino, o el reino suyo, o la alabanza será suya, María, y la adoración será suya, María, y a usted se le dará el trono de la casa de Israel, María, sino que se habla y se recalca claramente que al que se le iban a dar todos los atributos y todo el reino, el trono y toda la adoración iba a ser a Jesucristo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti.
O sea, que era un acto que no nacía de ella, que ella era un instrumento el cuyo cual Dios iba a utilizar para este gran don, este gran privilegio, esta gran concesión. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, vean qué interesante, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, todas las calidades, todo el atributo, todo lo que el ángel está mencionándole a María, el ángel Gabriel, con respecto a ese, nos hace darnos cuenta en estos versículos del 32 al 35 de Lucas 11 de que toda la preeminencia, que toda la atención, de que toda la atención, por decirlo así, que se iba a llevar de ahí en adelante el nacimiento de Cristo iba a ser única y exclusivamente para Jesucristo. Ella necesitaba, lo reconoce ella, que necesitaba a Dios como su Salvador. Eso es interesante porque María misma en ninguno de los momentos en los que podemos escuchar en la Biblia que se menciona a María, lo vemos en la crucifixión y ahora lo vamos a ver más adelante, lo vemos después en Hechos, después del capítulo 2, 3 de Hechos, ya no se vuelve a mencionar nunca más a María, no se menciona dónde murió, no se menciona si ascendió al cielo, si no ascendió, como algunos piensan, ¿verdad? Que es una doctrina que piensan de que ascendió al cielo y que fue privilegiada y que está intercediendo, que es el tema que vamos a tocar precisamente hoy, pero ahí se da bien claramente que cuando el ángel Gabriel conversa con ella, le hace específicamente la anotación puntual y recalca de que la oración, de que el ser que va a concebir en su vientre es el que va a merecer toda la gloria y toda la oración. Ahora, que ella es muy llena de gracia, o sea, que ha sido privilegiada por un don, por un regalo divino, hermanos, que como vimos el término de gracia, y ustedes pueden buscarlo, es un don inmerecido para alguien, no porque fuera malo o porque fuera buena, sino porque es algo que no tenía ella que hacer ningún esfuerzo, sino que fue escogida por Dios. Dios la vio con ojos de gracia, dice, ¿verdad? Y le plació en su omnipotencia darle ese privilegio a esta mujer llamada María. Ok, seguimos estudiando lo que nos dice. Vean qué interesante. Entonces María dijo, capítulo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vean qué interesante, en todo ese capítulo de Lucas que usted puede observar, amigos y hermanos, nunca usted va a encontrar que María, en Lucas capítulo 1, perdón, dije 11, pero era 1, nunca va a encontrar usted que María se sobresalta, que María se vuelve arrogante, prepotente, se vuelve soberbia, se vuelve ególatra. En ningún momento usted encuentra que María se recalca o tiene confianza en sí mismo, sino que en todas las palabras que expresa esta mujer muy buena, esta mujer bienaventurada, esta mujer que fue llena de gracia por Dios y por el Espíritu Santo, en todos los versículos que usted puede encontrar en este capítulo 1, que puede encontrar también en los otros 3 evangelios, que es el mismo evangelio, en Mateo, en Marcos y también en Juan, usted se da cuenta que ella en ninguno de estos libros, o por lo menos en ninguno de los versículos que están escritos en la sagrada palabra de Dios, en ningún momento ella se hace ninguna jactación o hace ninguna declaración de que ella es una mujer exclusiva, única y que se le merece adoración y gloria. Vamos a seguir viendo entonces lo que nos dice ahí. Vean qué interesante, hay un concepto que se ha estado generalizando o que se generalizó, y este tema no va a llegar en esta semana, va a llegar la próxima semana. Como dicen, vamos a dejarlos picados, ¿verdad? Para que la próxima semana puedan también seguirnos con este tema, porque la próxima semana vamos a ver de dónde, cómo y cuándo fue que nacieron todas estas doctrinas que se dan con respecto, o estos credos, o este seguimiento idólatra, ¿verdad? Hacia esta mujer tan especial, vuelvo a decir, y entre uno de esos temas, ¿verdad? Está el concepto católico con respecto a lo que es la Inmaculada Concepción. Este concepto dice que María estuvo, interesante, ¿verdad? El término inmaculada, vamos a verlo, lo tenemos en pantalla, dice así: inmaculado o inmaculada es que está completamente limpio o no tiene ninguna mancha.
que está completamente limpio y que no tiene ninguna mancha. Quiero leerles, amigos y hermanos, algo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña, en Primera de Juan nos dice lo siguiente. Leemos esto, vean qué interesante. Por eso es que la palabra de Dios nunca se contradice. Primero de Juan 1, de la carta de Juan 1:7 nos dice lo siguiente: pero si alguno, vean qué interesante, si alguno dice que no ha cometido pecado, lo dice en el versículo también 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad nosotros, y hacemos pecador a Dios, porque todos pecamos. Interesante, interesante. Dentro de esta doctrina de la concepción inmaculada, la Iglesia Católica ha querido enseñar de que María fue o nació sin pecado original, o sea que fue una mujer desde el tiempo en que nació hasta el tiempo en que concibió a Jesús, durante el tiempo que tuvo a Jesús y después del tiempo que tuvo a Jesús. Dice que fue una mujer que no tuvo ningún tipo de pecado ni ninguna falla. Interesante que la Biblia nos enseña a nosotros en 1 Juan 1, 7 y 8, nos habla a nosotros de que no podemos decir que no hay nadie sin pecado, porque la palabra nos dice que todos pecamos, y que cuando alguno dice que no ha tenido pecado, hace mentiroso a Dios. Entonces es interesante, porque entonces sería esta declaración una contradicción total a las Sagradas Escrituras. La palabra también nos dice en Romanos que por cuanto todos, ¿cuántos dice? Cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y que solamente la obra redentora de Cristo Jesús es la única que nos permite a nosotros el poder adquirir, el poder accesar, el poder vivir en una vida a través, eso sí, esforzándonos en vivir en una vida íntegra, ¿verdad? Agradable a Dios, el poder adquirir así la vida eterna. Entonces estaríamos contradiciéndonos con esta percepción, con esta doctrina, con esta sínonimo, ¿verdad? Que da la Iglesia Católica, de decirle que María, o la Concepción Inmaculada de María, o la Santa Concepción Inmaculada, o la Santísima Concepción, como se menciona en varios términos católicos, es que María permaneció antes, durante y después de haber tenido a Cristo Inmaculada, y que también se da el término de que María fue virgen, siempre virgen. Es interesante esto, y vamos a analizarlo, porque nos damos cuenta, amigos y hermanos, que María sí fue virgen, lo menciona ahí. No fue virgen antes de que concebiera a través del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura también con respecto al periodo después en el cuyo cual ya María tuvo a Jesucristo, lo gestó, como nos enseña también el libro de Lucas, en sus 9 meses, ¿verdad? Normales que tiene una persona para gestación. Pero nos dice la palabra, y ahorita vamos a analizarlo inmediatamente, cómo ella después de eso ya tuvo relaciones con José, también su esposo. Vean qué interesante. Nos dice en Mateo 1, 24 y 25. Y despertando José del sueño, porque estaba José durmiendo, ¿verdad? En ese sueño, ¿verdad? Estaba bastante preocupado. Si usted lee Mateo, el capítulo 1, si usted lee Lucas, el capítulo 1, y usted lee los otros 2 evangelios, el de Marcos y el de Juan, se da cuenta que los primeros capítulos son acerca del nacimiento de Jesucristo, acerca del nacimiento también de Juan el Bautista, y menciona que en Mateo 1, 24 y 25, José está durmiendo y tiene un sueño, pero dice que se despierta José después de que ve una visión donde el ángel Gabriel se le acerca y le dice, pueden leer ustedes el 24, no leo todo el capítulo porque me haría todo el programa leyendo el capítulo completo, Mateo 1, pero el 23 dice que el ángel Gabriel se levanta, se le presenta en sueños a José. Estoy parafraseando la historia de Mateo capítulo 1, y dice que le indica que no deje a la mujer, que haga conforme, que tiene que recibirla a ella, porque lo que ella tiene en su vientre es concebido por Dios, es dado por Dios, es concebido por el Espíritu Santo. Dice el 24 y el 25, que es el que nos compete con respecto al término que usan ellos de que María siempre virgen, ¿verdad? Que es un término católico, ¿verdad? Ya vimos que es una mujer especial, que es una mujer que tiene muchos atributos, pero la Biblia nos indica algunas cosas que ocurrieron en la vida de esta mujer, muy buena, muy bienaventurada, ¿verdad? Y llena de gracia, pero que no dejó de ser una mujer común.
común, en realidad con un gran privilegio que Dios le había dado. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Vean qué interesante. Y recibió a su mujer, dice. En los versículos anteriores dice que José pensaba dejarla en secreto porque ella estaba embarazada y él no la había conocido. Ya había sido prometida a José, y en un compromiso en el Antiguo Testamento, por lo menos lo que era la usanza o lo que eran las normativas judías, una persona se comprometía por el lapso de un año, hacían un contrato legal que no podía ser roto, no podía ser quebrantado, si no era también legalmente. Y en el transcurso de este año, vean qué interesante, resulta que María aparece embarazada, y resulta que lo que decía la ley en ese momento es que María tenía que ser apedreada. Eso es lo que dice. Entonces él, por no infamarla, por no ponerla en mal, por no ponerla en peligro, dice que estaba pensando dejarla en secreto, y para que pensaran que el niño que iba a tener era él y ella no tuviera ninguna situación. Pero estando en eso, en el sueño que está él, ¿verdad?, durmiendo, se le aparece el ángel Gabriel y le dice esto: y despertándose José, dice, del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero vean el versículo 25, no la conoció, palabras claves, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El primer hijo, dice, y le puso por nombre Jesús. Dices, este término o estas palabras primordiales que dice no la conoció, es lo que quiero que ustedes entiendan, porque se menciona dentro de esta doctrina, por lo menos que se da alabanza, gloria y culto a la Virgen María, se menciona que ella es la Virgen María, aún antes, durante y después del alumbramiento de Cristo, según lo que dice la Sagrada, o lo que dice la Inmaculada Concepción, o este término católico, esta doctrina católica que se ha metido en muchos de los personas amigas, ¿verdad?, católicas, que tienen todavía este pensamiento. Algunos han podido estudiar un poquito, porque he podido hablar con personas católicas con respecto a estos términos, ¿verdad?, a estos programas, o el programa El Día de la Madre, y han podido decir, sí, estuvimos estudiando, y en realidad sí, tiene usted toda la razón. Bueno, gloria a Dios. Como les digo yo no la tengo, la Biblia es la que la tiene. Y una de las cosas que conversé un día con Rosario, por cierto, me decían que ellos habían leído los datos que yo le di con respecto a que María había concedido y que había conocido o había estado sexualmente también luego con José. O sea, ya no podía llamársele que había sido una persona virgen. Obviamente, una persona después de que concibe, ya toda la forma natural en que una persona concibe no le permite restaurar su órgano, por lo menos sexual, en una forma en que pudiéramos decir que tiene virginidad. O sea, antes del nacimiento de Cristo, obviamente ella era una persona virgen, estuvo concebida virgen, pero luego de que nació, dice aquí en el versículo 25, interesante, ¿verdad?, de Mateo capítulo 1, versículo 25, dice que no la conoció José hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ok, ¿qué dice la Biblia con respecto a no la conoció? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. En la Biblia leemos que el verbo conocer también se utiliza para referirse a las relaciones sexuales carnales entre marido y mujer. Vean qué interesante, pónganme atención a esto, amigos. En la Biblia leemos que el verbo conocer también se utiliza para referirse a las relaciones carnales entre marido y mujer. Entonces nos dice lo siguiente, vean qué interesante. La palabra hasta indica claramente que José y María, amigos y hermanos, tuvieron una unión sexual después del nacimiento de Jesús. Vean qué interesante. Vamos a ver algunos versículos y vamos a acoplar algunos versículos que en la que podemos darnos cuenta de que eso ocurrió. Vamos a ver los versículos que están ahí en pantalla, que nos indican algunas de estas situaciones. Primero podemos darnos cuenta de lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, y versículo 1, hablando de los padres de la tierra, ¿verdad?, los primeros padres, ¿verdad?, que fueron Adán y Eva. Nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 1 lo siguiente:
Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Entonces dice: y conoció Adán a su mujer Eva. Después de que la conoció, la mujer concebió. O sea, ¿qué significa esto? Significa que en el término, una de las aplicaciones que tiene el término conoció en la Biblia, o conocer o conocerse, es de tener relaciones, como lo vimos anteriormente, sexuales, ¿verdad? Carnales, que se dan entre la pareja, entre hombre y mujer, y que logran hacer o poder procrear a sus hijos a través de la concesión o del nacimiento, ¿verdad? O sea, el término conoció en Génesis 4:1 nos dice claramente de que Adán conoció a su mujer, luego de esto tuvo a su hijo Caín. Interesante. Leemos también otro versículo, hermanos y amigos, que nos indica a nosotros en Génesis 24, 15 y 16, nos dice lo siguiente. Y aconteció, vean qué interesante, estábamos hablando aquí, voy a explicarles un poquito el contexto de estos versículos. Estamos hablando aquí cuando Abraham manda a buscar esposa para su hijo Isaac, y manda a uno de sus siervos, el siervo más viejo de Abraham, lo manda a casa de Betuel y de Nacor, que son familiares de él, ¿verdad? Nacor por lo menos era hermano de Abraham, y lo manda a buscar una esposa para su hijo Isaac, porque ese era en ese tiempo pues la usanza. Bastante interesante el término que también vamos a ver aquí, donde nos indica claramente que el término conocer o conocerse dentro del contexto bíblico indica el tener relaciones sexuales. Génesis 24, 15 y 16, Abraham manda a su siervo a casa de Nacor y nos dice lo siguiente en el versículo 15: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca fue la esposa de Isaac, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Vean qué interesante. Dice: y la doncella era de aspecto, vean qué interesante, y la doncella era de aspecto muy hermosa. Y recalca la palabra virgen, a la que ningún varón había conocido. Dice que la mujer era hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces es bastante clara también en esta parte de Génesis 24 la palabra de Dios, cuando nos indica a nosotros que el término conocer, el mismo que se aplicó en Mateo, también capítulo 1 versículo 24 y 25 con respecto a José, donde dice que no conoció a María, o sea, no tuvo relación con María hasta después de que nació el niño Jesús. Interesante. Entonces nos damos cuenta que en estos términos bíblicos podemos encontrar algunos más, y vamos a ver tal vez otro caso más donde nos indica que el término conocer es el término de que ¿cómo se llama? La persona es virgen aún y que no ha tenido relaciones sexuales. La misma María, vean qué interesante esto, vamos a leerlo ahí en Lucas capítulo 1 y versículo 34. La misma María nos dice lo siguiente, y leemos así: Lucas 1:34. María, la misma María, respondió al ángel Gabriel, o sea, al ángel, y dijo: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Cuando María dice eso, lo que está diciendo es que ella no tiene o no ha tenido ninguna relación sexual con nadie. Entonces el término conozco es que tenían relaciones sexuales. Entonces nos damos cuenta que en Lucas, en realidad lo que se habla, en Mateo capítulo 1 versículo 24 y 25, José conoce, dice la Biblia, o sea, tiene relaciones con María hasta después del nacimiento de Jesús. O sea que María, virgen, siempre virgen, que es una de las cosas que he conversado y que me han mandado algunas inquietudes, algunos hermanos principalmente católicos. Hermanos, no es
existe dentro del contexto bíblico, no tiene ningún fundamento bíblico ni ninguna base para decir yo o cualquier persona o cualquier iglesia o cualquier religión de que María permaneció virgen y sin tener ninguna relación de ningún tipo carnal entre ella y su esposo José. De hecho, realmente eso es hermanos, y ese es el nombre, una falsa doctrina. Interesante. Entonces nos damos cuenta que hasta después del nacimiento fue que José o María empezaron a tener relaciones sexuales comunes y normales, hermanos y amigos, como las que tienen todas las parejas, ¿verdad?, entre sí. Vean qué interesante. Yo quiero mencionarles algo que se encuentra estipulado en la palabra del Señor en el libro de Lucas. Perdón, capítulo 11. En Lucas capítulo 11 hay una oportunidad en la que Jesús pudo haber dado a entender específicamente, amigos y hermanos, de que María se le merecía rendir culto. Pero vean qué interesante lo que se dice aquí. Lucas capítulo 11, amigos y hermanos, versículo 27 nos dice lo siguiente: en una ocasión en que Jesús estaba hablando, una mujer de entre la multitud exclamó, vean qué interesante lo que dice la mujer que estaba dentro de la multitud en que Jesús estaba hablando: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Eso está en Lucas 11:27. Ahora, interesante lo que responde Jesucristo con respecto a esto. Vemos una respuesta de Jesús y la respuesta de Jesús es la siguiente. Nos dice así: nunca hubo una mejor oportunidad, hermanos y amigos. Vea que se los digo y se los pongo en pantalla. Nunca hubo una mejor oportunidad para que Jesús declarara que María era en realidad digna de alabanza y adoración. Cuando a ella le dice la mujer: bendita o bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, en Lucas 11:27, vean la respuesta que Jesús les da. Jesús les da la siguiente y la respuesta fue esta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fue la siguiente. Lucas 11:28. En Lucas 11:27 la mujer hace una gran declaración y dice que sea bienaventurada y bendita el vientre que la trajo al mundo y los pechos que ella mamó, que él mamó. Y dice así: y él le contestó y dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ni siquiera el mismo Jesús dijo: sí, usted tiene razón, sí es bienaventurado, sí, claro que es bendita, sí, claro que fue una mujer, que todo eso nosotros lo sabemos, que fue una mujer especial, bienaventurada, bendita, privilegiada, que se le dio un don, que se le dio una gracia especial. O sea, eso es indudable, ¿verdad? Y no podemos quitarlo. Pero el mismo Jesús, cuando le hacen esta aseveración, una mujer, vean qué interesante cómo la Biblia nos da oportunidad de escudriñar y ver algunas cosas que muchas veces pasamos por alto, hermanos, y que permiten que nosotros podamos ser o engañados o que nosotros también podamos estar nosotros mismos en un error y en una equivocación. Entonces Jesús responde en esta oportunidad y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que para Jesús era mejor o era más bienaventurado o tenía más atributo el que las personas pudieran obedecer, interesante, a la palabra, a los estatutos y a los preceptos bíblicos y espirituales y celestiales. Entonces nos damos cuenta, amigos y hermanos, que ni siquiera en esa oportunidad el mismo Jesucristo recalca que había que darle adoración o alabanza a María. Interesante. Vemos otro punto. María, como les decía ahora al principio, estuvo en la cruz cuando Jesús fue crucificado. Ok, amén. Estuvo en la cruz cuando fue crucificado. Se menciona en Juan 19:25. María estuvo con los apóstoles en el día del Pentecostés, en Hechos 1:14. Sin embargo, hermanos y amigos, María nunca vuelve a ser mencionada después del capítulo 1 del libro de los Hechos. O sea, en ninguna parte de las escrituras, amigos y hermanos, Jesús, los apóstoles o la iglesia primitiva, hermanos, dirige alguna alabanza, gloria o adoración a María.
En ninguna absolutamente parte de las Escrituras en las que se menciona la actuación y la persona de esta mujer especial, claro que sí, porque tuvo un gran privilegio, porque tuvo una gran concesión, porque tuvo una gran dicha y tuvo un don, pero nunca en ninguna parte de las Escrituras en las que se menciona la actuación de María se le da ningún tipo de adoración, ningún tipo de alabanza, ningún tipo de gloria o ningún tipo de culto. Como lo vuelvo a repetir, ni Jesús, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva nunca lo hizo. Vean qué interesante. Nos damos cuenta, amigos y hermanos, de que esos han sido, quiero tocar por lo menos un poquito con respecto a esto, porque nos dice en la encíclica Octavri Mense del Papa León XIII. Octavri Mense del Papa León XIII de septiembre 22 de 1891 nos dice: con igual verdad, vean qué interesante lo que dice la Iglesia Católica, y eso se ha metido, amigos y hermanos, por precepto, por normativa, a través de la tradición que las gentes han ido teniendo, ¿verdad? De estas enseñanzas tergiversadas, amigos, y erróneas, lamentablemente dados por la Iglesia Católica. Se ha venido creyendo esto, por lo menos muchas personas de nuestros amigos y hermanos católicos han pensado y han creído que están teniendo una práctica bíblica. Pero nos damos cuenta lo que nos dice aquí la palabra del Señor con respecto, por lo menos en estos dos temas que hemos visto. Uno, de que María no nació sin pecado, de que María no estuvo antes, durante y después del parto sin pecado. Otra, que María no fue virgen, siempre virgen, o como se le llama hasta el día de hoy, la Virgen María. Hermanos, eso tampoco es una mentira, pero en esta encíclica del Padre León XIII leemos lo siguiente: con igual verdad podemos afirmar que por voluntad de Dios, oiga, él dice el Papa León XIII, un hombre, probablemente estoy haciendo, parafraseando, el Papa León XIII seguramente fue al cielo y habló con Dios para que Dios le dijera esto. Por voluntad de Dios, porque dice que por voluntad de Dios, María es la intermediaria a través de la cual se nos conceden los inmensos tesoros de las misericordias acumuladas por Dios. Y lo tienen ustedes en pantalla, encíclica Octavri Mense del Papa León XIII. Dice que María, por voluntad de Dios, dice, es la intermediaria a través de la cual se nos conceden los inmensos tesoros de las misericordias acumuladas por Dios, ya que por la misericordia y la verdad fueron creadas por Cristo Jesús. Por tanto, ningún hombre puede ir al Padre sino por el Hijo. Ellos mismos se contradicen, vean qué interesante, porque dicen esa encíclica que la intermediaria por voluntad de Dios es María, pero también recalcan lo que dice 1 Timoteo, que ahorita lo vamos a leer, que ningún hombre puede ir al Padre sino por el Hijo. Y oigan lo interesante y la mentira y la falacia y el error: y ningún hombre puede ir a Cristo sino por su madre. O sea, ellos enredan el asunto y dicen que el único que puede interceder es María, porque Cristo intercede por el Padre, pero nadie puede llegar a Cristo si no es a través de María. O sea, es algo interesante. Ahora, ese es el concepto católico que se ha creado, ¿verdad? Ese es el concepto humano, tergiversado. Esa es la mentira, esa es la falacia, esa es la copa de las abominaciones que se han enseñado, porque son antibíblicas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vean qué interesante, y vamos a ver las otras imágenes. La palabra del Señor nos dice, y por lo menos vamos a estudiar antes de ver estos versículos, lo que habla el Ave María, o lo que habla... bueno, por lo menos lo que dice esta oración católica, ¿verdad? El Ave María es una tradición o una tradicional oración católica dedicada a María, y es la oración principal del Ángelus y del Rosario. Ok, ¿qué nos dice ese Ave María? Vean qué interesante lo que vamos a leer a continuación. Ora pro nobis peccatoribus. Vean lo que dice, que eso quiere decir en latín: ruega por nosotros pecadores. En la oración del Ave María nos dice:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Hasta ahí, hermanos y amigos, estamos bien. Hasta ahí, todo eso que están diciendo en esa oración, estos hermanos, la Iglesia Católica está bien porque está conforme a lo que la palabra del Señor nos indica que dijo el ángel Gabriel a María, que llena era de gracia, que el Señor estaba con ella, que bendita ella era entre las mujeres. ¿Por qué entre las mujeres? Porque entre todas las mujeres la escogieron a ella, y bendito era el vientre que venía, lo que venía en su fruto, el vientre de su fruto, el fruto de su vientre, Jesús. Pero leemos la otra parte, amigos y hermanos, y aquí es donde se nos complica el asunto porque es algo antibíblico. Dice: Santa María, Madre de Dios. Vea lo que dice: ora pro nobis peccatoribus. O sea, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es interesante, amigos y hermanos, y lo que vimos también en la encíclica del Papa Pío León XIII, nos damos cuenta que el concepto católico de María es que María es la que ruega, que María es la que intercede por las personas en este mundo, y que es el medio, es el puente por el cual cualquier persona que acepta a Cristo Jesús puede llegar a ellos. Ok, me quedan unos minuticos, hermanos, y este tema se va a poner bastante candente. No lo puedo terminar esta semana, pero la próxima no se pierde el Remanente Adventista, porque vamos a ver lo que nos falta de hoy y vamos a terminar de estudiar de dónde fue que nació, en cuáles concilios se dieron estas normativas de que María podía interceder o no por nosotros. Entonces, ora pro nobis peccatoribus, ruega por nosotros pecadores. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo que sigue a continuación, que se lee en 1 Timoteo capítulo 2, 5 y 6. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un solo mediador y entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún momento en la palabra del Señor nos dice que María es intercedora o mediadora entre Dios y los hombres. Y nos dice el versículo 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué Jesucristo puede mediar por nosotros? Porque Él fue el que se dio en rescate por nosotros. Interesante. Voy a dejar hasta ahí y voy a contarles una anécdota, hermanos. Resulta que hay una mujer que llega a un consultorio de un médico. Entonces esta mujer viene y le dice el médico a la señora: señora, vea, usted es cristiana. Sí, yo soy cristiana. Bueno, yo no tengo nada contra los cristianos. Lo único es que no entiendo por qué ellos no respetan y le dan el lugar a María. Entonces, después de un rato de silencio, la mujer se queda pensando y le dice al doctor: doctor, dígame una cosa. Si yo llamo a su secretaria y le saco una cita para que usted me atienda, pero la secretaria me dice que no, que usted no está, que la única que está es su mamá, ¿sería conveniente y a usted le parecería correcto que su mamá sea la que me atienda a mí? Entonces el doctor le dice: pues claro que no. O sea, no sería conveniente, porque el que estudió, el que se graduó de medicina y el que está capacitado para atender a usted soy yo. Entonces la señora se queda viendo y le dice: precisamente eso es lo que pasa con María. Precisamente eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 2, 5 y 6 nos dice que el que murió por nosotros, que el que tiene la capacidad, que el que está cuantificado y calificado, hermanos y amigos, y que está autorizado para mediar entre Dios y los hombres, el único es Jesucristo. Así que yo no puedo ir a la madre de Jesucristo, aunque fue una buena mujer, para pedir a Dios que interceda, o pedirle a ella que interceda por mí entre el hombre y entre Dios, porque ella no está cuantificada. Ella, como el doctor aquel que dice que su mamá no puede atender a la paciente porque no tiene la capacidad necesaria y no tiene los títulos necesarios y no es la que está capacitada
para poder atenderla de igual forma. El único, como nos dice en el versículo 6 de 1 Timoteo capítulo 2, que el único que murió y se entregó por nosotros mismos en rescate de todos nosotros y de toda la humanidad, amigo y hermano, fue Jesús. Y es el único que dice que está autorizado en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Y la otra semana vamos a ver otros versículos más. Y la otra semana vamos a estudiar en dónde fue que nació esta práctica de poner a María como la intercesora, de poner a María en un lugar preeminente que única y exclusivamente, amigos y hermanos, le corresponden a Jesucristo. Entonces, qué interesante. La próxima semana tenemos en pantalla, vamos a ver ¿qué son estas creencias con respecto a María y de dónde proceden? ¿Y de dónde proceden? Bueno, amigos y hermanos, no se la pierda, porque la próxima semana este tema se las trae, y ojalá que para nuestro hermano Ronnie, para todos aquellos que pudieron llamarnos, para nuestro hermano Roy Francis también, que tuvo esta curiosidad por lo menos de solicitarme que pudiera explicar un poquito más con respecto a María, puede haberles servido este instrumento o este servidor hacia ustedes, ¿verdad? De poder escudriñar lo que la palabra del Señor nos dice. Esta gran mujer, pero que en realidad no tiene los atributos y no tiene las calidades necesarias para poder interceder ni por usted ni por mí, sino que tenemos que llegar a Cristo Jesús, que es el único camino que nos lleva a Dios Padre y una salvación eterna. Mi nombre es Freddy Peña, mi número 86629553. Que Dios les guarde, les bendiga, y que la prosperidad y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en todos sus hogares.